¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su humilde podcast Nautas. Hoy empezando y siguiendo y continuando con esta muy buena temporada con nuestros hermanos españoles. Hoy tenemos a un personaje increíble que se llama Oriol Cabal. Sí, estoy en lo cierto. Cabané. Bien. Sí, es que luego hemos aprendido mucho de los nombres que le podemos poner a nuestros hijos en el futuro, que nos gustan. Entonces, ¿cómo estás, Oriol? Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que un honor, un placer estar en este espacio. Gracias, no, hombre. Yo creo que esta temporada que hemos tenido con ustedes, con la comunidad española, para mí ha sido una temporada de mucho aprendizaje porque veo mucha resonancia con nuestro vivir de todos los días aquí en México. Creo yo que obviamente están 10 pasos más adelante de nosotros en muchos aspectos y, entre comillas, pero creo que podemos aprender mucho también acerca de lo que podría venir para nosotros en los próximos 10 años. Sigo diciendo que no hay mejor persona para presentarse que uno mismo, entonces preséntate, Oriol, por favor. Muy bien. La verdad que es difícil hablar de uno. Siempre, aparte como yo soy coach, soy formador, siempre estoy muy volcado en el otro, en mejorarlo, en intentar, ya sea en grupo, ya sea en persona individual, que saque la mejor versión. Siempre me focalizo hacia afuera y uno como que eso hace que le cueste cada vez más hablar de uno. Yo soy un curioso, soy un apasionado que lo que busco es eso, mi propósito de ayudar a otras personas a mejorar, a sacar su mejor versión y de que tengamos una sociedad en la que esté más conectada, que sea más consciente, ¿no? Que despertar un poco, ese es el gran qué. Y eso viene dado por un despertar propio. A mí lo que me pasó fue que yo estuve en uno de esos empleos tan horribles, tan tóxicos, con esos jefes que todo el rato te bajan la autoestima, que te hacen perder confianza en uno mismo, y ese fue como el detonante desde esa incomodidad para empezar a crear algo que en un momento era muy inconsciente porque era una huida de no querer más de eso, y ha terminado 13 años después siendo pues un propósito de vida muy claro para intentar en los donde me inviten, intentar trabajar de alguna manera para que la gente sea más coherente, sea más feliz y esté mejor en el lugar en el que esté. Ya. Ese soy yo y eso es lo que yo hago. Claro. Y bueno, conferencista, coach. Doy conferencias, hago sesiones de uno a uno, ya sea mentoring como coaching, y soy Sí. formador, ya sea en escuelas de negocio como en empresas que me contratan para hacer formación de gerentes y líderes. Claro. Entonces, ¿cuál dirías que es tu propósito de vida, Oriol? Para mí tiene que ver mucho con decía, ¿no? Con la coherencia. O sea, un poco yo siento que las personas son mucho más de lo que muestran y que este sistema nos lleva a hacer de una manera o a hacer de una manera determinada, y me gusta cuestionar, me gusta desaprender, me gusta parar a la gente y decirle, hey, esto no sé si es lo que quieres o no, pero dale una mirada. O sea, porque igual puedes hacerlo distinto o quizá lo puedes hacer más a tu manera o quizá puedes sacar una versión mejor de ti, de lo que no estás haciendo. Y ese soy yo, ese es un poco mi gran propósito, por eso digo despertar, ¿no? Y de tomar conciencia, porque es lo que me pasó a mí y es lo que me gustaría que hace 20 años atrás hubiera habido alguien que hubiera hecho eso conmigo. Pues ahora un poco lo hago yo con los demás. Claro. Y luego acá hemos platicado, en Latinoamérica hay una tendencia que yo observo, y ahora que estoy haciendo el podcast creo que también sale un poquito a relucir el hecho que como profesionales no nos permitimos tener como 2 o 3 intereses genuinos en nuestra vida profesional. Y te lo digo porque luego nosotros somos un broker, al final somos administradores de riesgos y se les hace muy sorprendente que alguien como nosotros tenga un podcast, ¿no? Y tenga un podcast de variedad y pueda tener una estrategia de marketing. Y entonces ya te dicen, ¿entonces te vas a dedicar al video? No, por supuesto que no. O sea, por supuesto que tengo que tener un hobby, y si este hobby también se alinea y se mezcla con nuestra estrategia de crecimiento de la empresa, pues qué mejor.
toda esta historia te la cuento porque quiero preguntarte si tú ves lo mismo allá en España, en el hecho de que se castiga mucho a esta persona que tiene como dos intereses profesionales, o es algo más normalizado. Sí, sí, todavía hay una tendencia a castigarlo, a que, ¿no? Que no tienes foco, ¿no? Lo que te dicen es, no tienes el foco como para, porque realmente lo que tienes que es quedarte con lo profesional o quedarte con lo que te da avance o te da éxito, ta, ta, ta. Y de repente hay un interrogante muy grande ahí, ¿no? Porque tú dices, vale, puede empezar algo como hobby, pero de repente a ti pues te encanta ponerte delante del micrófono, te encanta y lo vas viviendo y cada vez lo haces mejor. ¿Y por qué? Porque te apasiona, porque te gusta y realmente generas una diferencia en eso que haces. Y al final, para mí, el éxito, o llámelo como le llame, o el crecimiento, o el desarrollo, tiene que ver con aquello que te hace sacar tu mejor versión. Entonces, ahí es donde empiezas a cuestionar, ¿realmente el core del business, ¿no? El business es este? ¿O quizá puedo hacer algo que tenga que ver conmigo y al hacerlo como tiene que ver conmigo, lo voy a hacer mejor, le voy a poner más horas, le voy a poner más entusiasmo porque realmente me está llamando que saque, ¿no? Esa versión que tanto amo de mí mismo y que realmente es coherente. Y a partir de ahí, al final, el que le va mejor es el que más impacta y el que genera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Y ahí empieza un poco ese interrogante o esa duda de decir, entonces, a ver, ¿cómo era? ¿Tengo que ser profesional, serio y hacer lo que me han dicho? ¿O Sí, puede ser yo mismo? ¿No? Y claro. ahí empieza esa pregunta que me encanta, porque ahí arranca todo. Sí, y justo lo quería conectar con eso. Yo creo que muchas personas que conozco y muchas personas que hay aquí en México y Latinoamérica que quieren cambiar de profesión, pero no se animan y están en ese trabajo, como tú decías, de 7 a 7. O sea, no es que vivan miserables, pero se viven cuestionando si de veras están haciendo lo que están haciendo. ¿Cómo nos compartirías tú tu experiencia de cuál fue el momento decisivo en el que dijiste, ya no más, voy a cambiar? Yo te contaba antes, o sea, a mí fue una experiencia muy reveladora y que en el momento en que la viví no la sentía como algo positivo, sino todo lo contrario, o sea, me sentía oprimido, sentía que no estaba siendo yo, sentía que tenía que mantener un rol o un personaje que no me hacía feliz, que no me hacía ningún sentido. Y claro, y desde ahí te sale esa rebeldía de decir, es que no quiero esto para mi vida, es que no me hace feliz. Es que incluso un salario que esté más o menos aceptable tampoco me está llenando y tampoco está haciendo. Entonces, empecé como a tener una necesidad clara de buscar por otro lugar, ¿no? Y tiene que ver con conectarme conmigo, con conocerme a mí, con saber qué es lo que realmente a mí me había pasado. En todo el mundo, pero el sistema educativo es muy severo, es muy fuerte, está muy bien diseñado para que salgamos todos un poco con, ¿no? Con bastantes directrices aprendidas. Ujú. Entonces, salirse de ese Matrix, pues no es fácil, pero cuando te sales del Matrix pasa contracorriente, ¿no? Lo que no mucha gente sabe, que cuando logras salirte del Matrix y no lo haces solo por rebeldía, sino que lo haces por querer dar lo mejor de ti, y ahí se abre una puerta que es muy interesante, que es al final yo no voy en contra de nada, sino que voy a favor de muchas cosas, y Sí. ahí empiezas a dejar de pelear para empezar a sumar y agregar valor desde otro lugar. En, estos, y mucha gente nos escuchará y dirá, bueno, sí, esto es muy bonito en papel, ¿no? En la teoría, pero luego en la práctica necesito un salario cada mes, necesito pagar unas facturas cada mes, y evidentemente es así. Y yo te hablaba de que yo hace 13 años que estoy de emprendimiento, que estoy trabajando solo, que estoy trabajando por todo el mundo, y en el momento en el que estoy hoy, por supuesto, no es el mismo que cuando empecé. Eh, pero si uno quiere algo, si uno le hace feliz algo, yo le digo a esa persona, ves, busca la manera. Hay mil maneras. Puedes hacerlo más gradual, puedes hacerlo más lento, paso a paso más grande, como tú quieras, como tú te sientas. Pero por favor, no dejes de hacerlo. Porque lo que no puedes hacer y no te puedes permitir es quedarte de 7 a 7 con el piloto automático encendido, totalmente inconsciente, dándote cuenta de que tu vida no es lo que quieres y pensando que eso es lo que hay, porque no hay eso, hay mucho más que eso. Y me gustó lo que decías. Yo creo que también los salarios excesivos que luego hacen que nos pongan unos grilletes, unas esposas de oro, ah, nos ponen una venda en los ojos, el hecho de también la sociedad. No sé tú qué piensas al respecto. Tengo un muy buen amigo que da una conferencia que decía, en resumen, es que él vivía buscando el puto cheque. O sea, ¿sabes? O sea, es el cheque quincenal y esa adicción, entre comillas, de necesito el cheque. O sea, porque no sé cómo administrarme en una vida en donde pues los ingresos no están sistemáticos, ¿no? O sea, un día puedo ganar mucho, otro día puedo ganar poco.
Entonces, Dentro de... dale, por Dentro, favor. bueno, dentro de mi trabajo hay una área que me gusta mucho y que me apasiona y me divierte muchísimo, que es el mentoring uno a uno, ¿no? Ujú, Entonces, ahí normalmente, como yo trabajo con grandes empresas, pues tengo grandes ejecutivos. Y ujú, entonces ejecutivos, y estamos uno a uno, así como tú y ujú. yo, ¿no? Nos miramos, estamos online o presencial, pero Sí. y se producen espacios muy bonitos, muy íntimos, muy de, sí, de conocer realmente los miedos reales de la persona. Y si yo te dijera que yo he estado con grandes gerentes. O sea, he tenido clientes como el gerente general de Nestlé en Centroamérica, o Ya. sea, de grandes empresas y de grandes puestos, ¿vale? Con grandes salarios. Y tú escuchas hablar a esas personas, y es lo que dices tú, esos grilletes de oro, y te das cuenta del vacío, te das cuenta de lo que han tenido que pasar para conseguir eso, porque no hay nada gratis. Ujú. No hay nada gratis. No. Y la gente sí, lo ve de fuera y dice, yo quiero esto. Ujú. Pero ¿tú quieres el esfuerzo que representa eso? ¿O tú quieres entender qué significa llegar a ese lugar? Porque, a ver, si es así, ojalá, yo digo, no hay un solo camino para ser feliz, hay muchos caminos. Lo importante es que ese camino tenga que ver contigo. Ya. Eso es lo importante. Y, y Totalmente. que, y que lo que vayas a perder o ganar en ese camino, porque no hay ningún camino que sea todo bonito ni todo feo, Ujú. sea algo que estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere el salario del gerente general, pero ¿cuánta gente quiere la vida? Que esa gente es 24/7, 365 días, que no desconectan nunca. Y pobre de ti que desconectes. El cargo, la responsabilidad que tiene es por ahí. Y yo he tenido la fortuna de tener conversaciones muy profundas con esta gente y la gente te dice, es que no puedo más, es que no tengo familia, es que tengo un hijo que no lo conozco, porque no sé ni quién es, porque no estuve ni el día de su nacimiento, porque no pude estar en sus cumpleaños y porque tal. Entonces, al final la pregunta es, bueno, ¿y eso te merece la pena o Ujú. no? Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión y de responderse esas preguntas, ¿sabes? Porque si no, no existe. Claro, calidad de vida contra ni siquiera yo creo que te da a veces el tiempo de gastarte el dinero. Digo, habrá quien sí, ¿verdad? Podemos imaginarnos gastarnos 2 millones de dólares en un día. Claro, por supuesto, pero a veces ni las ganas tienes, ¿no? Es que ni siquiera, te voy a decir más, yo he descubierto cosas que ni siquiera es por el dinero, es Ujú. por la posición en la que te pone ese Es el salario o estatus. ese lugar. Es el estatus. Mm. Ese es el gran, ¿no? Es el gran paradigma que hay ahí metido y que mucha gente no... Y en esas conversaciones lo que nace es eso, si realmente me estoy dando cuenta que no lo hago solo por el dinero, por la plata en ti, ni por la chamba que tiene que ver con eso, sino que lo hago porque realmente la gente me mira, la gente me posiciona, el estatus que me genera eso. Y al final la pregunta otra vez, bueno, ¿y eso te hace feliz? Sí. Porque otra vez, yo no juzgo, yo no digo que sea así o así. Yo lo que intento es poner la pregunta para que realmente te la respondas. Porque habrá gente que dirá, pues sí, bien, genial, pero sé consciente, sé coherente, ¿sabes? O no. Bueno, entonces busca algo que sea coherente contigo. Y yo busco en este podcast también ah, el encontrar estas cosas en las que comulgamos culturas diferentes. ¿Tú crees que tanto los problemas como el CEO español, el CEO latinoamericano, es el mismo? O sea, es no tengo tiempo para mí mismo, soy infeliz, o hay diferentes cosas que manejan al CEO europeo con el CEO de este lado. Mira, tengo como una de cal y una de arena, ¿no? Como sería una buena y una mala en ese sentido. Yo no sé si sabes, pero yo viví muchos años en Latinoamérica. Yo tuve la suerte de vivir 4 años en Panamá, luego viví en Argentina también un Sí. tiempo, y eso me acercó mucho a su cultura latinoamericana, centroamericana, cosa que me encantó porque me enseñó, como dices, ¿no? A ver la vida desde otro lugar, desde otro. Y pude comparar, y hoy en día, y luego como soy español y he vivido en Barcelona toda mi vida, puedo perfectamente tener una visión bastante global de todo esto y cómo son uno y cómo no. Entonces, si tengo que ser muy honesto, te diría que eh, ustedes todavía tienen esa raíz a familia, esa raíz a mantener muchos valores Mm. que yo valoro mucho, porque siento que en Europa se ha perdido mucho de eso. O sea, en Europa he visto gente mucho más desconectada, he visto gente mucho más fuera de sí, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Porque la urgencia, porque la exigencia es enorme, a niveles ya que pasan, ¿no? La salud Ujú. por un lado, te diría, ¿no? Ahora bien, si es verdad, y ahora que yo estoy muy conectado en España, tengo muchos clientes aquí en España, que sí veo una tendencia muy bonita para romper.
todo eso, ¿no? Y para buscar un equilibrio, cosa que quizás en Latinoamérica no la veo tan emergente, aquí en Europa la veo muy emergente de decir que ese gran director general o esa persona con tanto éxito que está en esa empresa tiene tiempo para su vida personal, tiene una libertad como para poder equilibrarse, porque nos estamos dando cuenta que una de las cosas más importantes y que diferencian a un gran líder de otro es la gestión de la energía. ¿Qué significa la gestión de la energía? Significa que como el tiempo no se puede gestionar, porque el tiempo es lo que es. Ujú. Entonces, a partir de ahí no hay nadie que tenga un reloj que lo pare. No hay nadie, no existe. Así que por muchos cursos que hagas de gestión del tiempo, te prometo que no vas a aprender nada porque no se puede parar el tiempo. Sí, de acuerdo, Lo que sí, lo que sí de puedes acuerdo. hacer es aprender a gestionar la energía que le pones en cada uno de esos tiempos, ¿no? Y a empezar a equilibrar esa energía. Al final, eh, más arriba vayas en la organización o decisiones o tomas de decisiones más importantes tengas que tomar, más impacto van a generar, por lo tanto, más claridad de ideas tienes que tener. Tienes que tener una mente clara para tomar decisiones con muchas variables. Ujú. ¿Qué significa esto? Que esas personas necesitan estar conectados con su vida personal, con tener un equilibrio muy importante, porque eso va a hacer que la calidad de sus decisiones sea mejor Ujú. por ese sentido. ¿Sí? No Vale, solamente vale. es por un tema de desconexión, sino todo lo contrario, de conexión, ¿no? Entonces, hoy esto se está hablando de una manera muy clara. Hay un personaje, el Chief Happiness Officer, que es un personaje muy potente, que es muy sólido, que está saliendo de las organizaciones, y aquí en España tiene muchísima volada, Wow. que es la persona que se ocupa de la felicidad en la empresa y del bienestar en Ok. la empresa. Ok. Y es Es una como un puesto posición. nuevo, perdón. Es como un puesto Sí, nuevo. sí, no lo habías escuchado. Se llama el Chief Happiness Officer. Es una posición, yo por ejemplo, en UNIR, una de las universidades más grandes del mundo, yo tengo la suerte de ser profesor y dar clases ahí, y doy clases dentro del programa de Cho, que es personas, muchos vienen de recursos humanos, gerentes de recursos humanos, de tal, que se están transformando en ese Cho, Mm. con esas herramientas de bienestar. ¿Por qué? Porque entienden que la cultura que tiene que calar en la empresa tiene que ver con ese bienestar, con ese equilibrio, para tener gente más sana, más tranquila, más sosegada, que dejen de correr como pollitos sin cabeza y que sean un Ujú. poquito más pensadores, más Sí, tranquilos, más estratégicos para sí. tomar decisiones que realmente hagan la diferencia. Hoy las empresas que se están diferenciando no son las que van más rápido, sino que son las que piensan mejor, son las Wow. más eficientes. Sí. ¿No? Y eso sí que hay una olada muy bonita porque ahí te presenta una situación muy distinta, ¿no? Y te pongo un pensamiento en la mesa. Ah, estaba pensando ayer, dije, yo creo que también hay algo que nos pasa, es que nos ponemos una máscara cuando entramos a trabajar y somos unas personas y luego nos la quitamos cuando salimos de trabajar. Y para mí, yo pensaría que eso es muy cansado porque no termina siendo auténtico. No eres tú, eres tú en el trabajo y luego tú afuera del trabajo. Entonces esta disparidad de no me encuentro, no sé quién soy, cala, pesa y con el tiempo te tumba, ¿no? ¿Qué, qué has visto tú en las personas que han logrado mantenerse auténticos tanto adentro y afuera? Que al final, para mí, cuando yo las conozco, como tienen este factor X que dices, wow, o sea, este cuate tiene algo especial. Mm. ¿Qué, qué ves que hacen estas personas para mantenerse auténticos en todos lados? Eh, Mira, eso que dices es clave, ¿eh? O sea, fíjate que yo durante muchos años fui gerente de recursos humanos en Starbucks y Starbucks es una empresa que lo vio hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años se dio cuenta de que necesitábamos gente auténtica, genuina, para realmente que aportaran valor. O sea, yo sí, Carlos, tú vienes a mi empresa y tú eres así como eres y hablas lo que sientes y lo que te pasa, me vas a sumar mucho más y me vas a agregar mucho valor que no si vienes con tu personaje del quedar bien, del decir lo que corresponde, exacto, y de estar, porque al final lo que te estoy haciendo es, ¿no? Manietando y no te dejo ser libre y que digas lo que piensas. De hecho, hay una figura que es muy bonita en Starbucks, que es el mentor. Y el mentor de Starbucks se le llama así, pero en realidad es una persona en la sucursal, porque cuando Carlos entra nuevo a esa sucursal, te va a acompañar los primeros días. Y no es para un tema de onboarding y para enseñarte a cómo funciona el trabajo, sino para realmente es para asegurarte de que tú seas tú Oh, wow. y de asegurarte de hablar contigo y tener esta cercanía para decir, oye, Carlos, si tú opinas esto, dilo, porque eso nos va a sumar un montón como equipo. O sea, no te lo calles, porque ahora vienes de fuera y tienes una mirada que quizá muchos de nosotros la hemos perdido por ese sesgo de estar dentro de la organización y realmente es muy potente lo que estás diciendo, sumémoslo. Y hay una reunión donde, oye,
Y este mentor te va a animar a que seas tú mismo, a que digas, a que opines, a que levantes la mano, a que tengas iniciativa, siempre desde la proactividad, siempre desde el construir, ¿no? Pero desde ese lugar. Y para mí eso es fundamental. Yo Ujú. cuando hago mentoring con las personas, con los clientes que tengo, todos les digo lo mismo. O sea, antes de empezar a buscar tu trabajo ideal o lo que necesitas, no empecemos por ahí. No te vayas tan rápido. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? O sea, vamos a detenernos 2 segundos, pero esos 2 segundos son los que van a dar todo el significado a lo que hagamos después. Yo no sé si sabes, pero yo trabajo mucho en el Enneagrama. Para mí es una herramienta maravillosa. Platícanos, platícanos. Enneagrama para mí, bueno, yo lo descubrí por un tema personal propio mío y me cambió la vida. Yo me lo tatué aquí en el brazo, o sea, Wow. fue algo que realmente me partió por la mitad. Y el enneagrama es una herramienta de personalidad, es un Ok. sistema de personalidad que te ayuda a entender cómo eres, cómo funcionas, cómo piensas y por qué funcionas como funcionas. Y te da mucha profundidad en ese autoconocimiento. Ujú. ¿Por qué es tan importante? Porque, Carlos, antes de saber para dónde vas, entendamos quién eres y de qué estás hecho. Cuando entendamos quién eres y qué te gusta y qué no te gusta y por dónde vas, después sí, armemos un camino que tenga sentido con Carlos, la persona, el auténtico, el real. Y ahí es donde te das cuenta que hay cosas que son coherentes conmigo y cosas que no lo son tanto. Hay cosas, porque al final no se trata de ser auténtico todo el tiempo y ser yo todo el tiempo, se trata de buscar lugares y espacios en los que me permitan ser yo mismo y ese sume y ese valore. Ujú. Para Yo mí siempre es... digo, perdón, No, dale, 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 dale. no Para... digo, siempre digo lo mismo. Hay muchos clientes que me contratan y yo soy muy honesto, soy muy franco, soy muy Sí, directo. Y no porque sea español, sino porque siento que es la mejor manera, la manera más sí. rápida de ir. Ahora, hay clientes que no quieren eso. No quieren que un consultor externo venga y les diga la verdad, porque prefieren, bueno, entonces no me contrate. Punto y se terminó. Sí, justo. Y yo tengo una historia también ahí que cuento que con los años creo que se ha ido modificando, pero cuento de esta persona que estaba quemada, quemaduras de tercer grado, ah, y iba por la vida exigiendo y buscando empatía con las personas, tomando como excusa que estaba quemado, ¿no? Y te decía, oye, Oriol, no me quieres atender tú porque estoy quemado, ¿verdad? Entonces te hacía sentir mal y decías, bueno, pues sí te atiendo porque estás quemado. Para mí la metáfora de esa idea es que no importa quién seas, si estás quemado, si no estás quemado, si estás chaparro, si no estás chaparro, si eres gay, si no eres gay, si eres mujer, si eres hombre, lo que tú quieras, el color de tu piel, lo que tú quieras. Si eres mala persona, eres mala persona. Si no eres auténtico, no eres auténtico. Olvídate de qué tengas enfrente. Lo que dices y lo que proyectas es lo que te va a hacer que las personas te rechacen. Entonces, para mí al quemado no lo rechazaban porque estaba quemado. O sea, lo rechazaban porque era mala persona, ¿no? Y lo quiero conectar con este factor X, ¿no? Para mí el factor X de una persona que no tiene que ser famosa, que no tiene que ser tampoco un renombre en una industria o algo. Hay personas que se llevan todos los días en su vida, que te llegan a ti y tienen un factor X impresionante. Y yo sí creo que es la autenticidad de su persona en todos los aspectos de su vida. Y vuelvo a lo mismo, no es que sean mala onda y no es que sean directos y no es que sean, o sea, no, son auténticos porque viven en congruencia, ¿no? Ah, ¿Tú crees que eso, ah, digo, sé que es importante para conectar, pero cómo dirías que nosotros como seres humanos normales podríamos empezar a fomentar esa autenticidad en nosotros mismos? Para mí es autoconocimiento. O sea, es imposible que te muestre quién soy si no sé quién soy. Mm, ujú. Entonces, yo siempre digo que todo empieza de dentro para afuera. O sea, si yo tengo que aprender a amar, lo voy a hacer empezando por mí. Si tengo que aprender a liderar, lo voy a hacer empezando por mí. Entonces, todo tiene que pasar por mí para aprenderlo, para que forme parte de mí. Y a partir de ahí, desde mi persona, va a salir hacia los demás. ¿Me Ujú, explico? ujú, Y ujú. eso es cuando es congruente, porque ahí es cuando los líderes, que yo trabajo tanto con liderazgo, los líderes que son seguidos, que son admirados, son aquellos
que son humildes, que son personas que realmente no se sienten ni siquiera, sino que realmente están ahí por vocación, porque les sale del corazón ser así y porque realmente entienden que eso es una gran responsabilidad que tienen. Pero sobre todo lo que entienden y se les ve a la legua, y es ese factor X que me gusta cómo lo describes, tiene que ver con esa luz de que se han detenido en algún momento en el camino para entender quién son, para entender qué les hace bien, qué no les hace bien, para hacer un poco de retrospección. Para mí es importantísimo, un poco de pausa. Estamos en un mundo que va a una velocidad, que es una locura, que nos estamos desconectando del ser humano que realmente somos, ¿no? Y de repente necesitamos detenernos, centrarnos, entender quién somos y a partir de ahí empezar a dar a los demás. Claro, de todas estas personas que has conocido en tu carrera, ¿qué hábito tú ves que es constante en todos? Que tú dirías, si algo yo voy a recomendar como hábito que veo que les jala a todos, arriba, abajo, un lado, al otro, ¿qué hábito crees que tiene más impacto? Fíjate que cuando hablamos de empresas y de ejecutivos, el mando medio, ¿no? Que sería como ese mando que es como ese director, pero que no llega a gerencias, ¿no? Tiene mucho ego, o sea, la parte egoica es enorme, entonces son personas que tienen mucho miedo porque quieren controlar, entonces no son ellos mismos, son muy poco auténticos, están como siempre a la defensiva, atacando, ¿no? Es un poco el perfil general. ¿Por qué? Porque están en ese medio que no terminan de llegar y tampoco están ahí, ¿no? Y están como más en modo protección, que hablo yo, que no tanto en disfrutar de lo que han Están conseguido. haciendo, Bueno, ahora sí. están haciendo. Es un huevito que se está rompiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y como se sienten vulnerables, se sienten tal, pues están muy a la defensiva y la parte egoica, ¿no? La parte del ego, que es esa parte que es más protectora y demás, pues está muy visible, ¿no? Entonces ahí los ves con ese personaje de este lugar. Ahora bien, cuando ya supongo que vas superando, no sé, a veces es la edad y a veces no, cuidado, porque yo he visto gente de 30 o de 20 o de 40, o sea, eso la edad no influye para nada, sino es más la persona y la madurez de la persona, que para mí la madurez no va en un número, ¿no? Sino que va en vivencias y en conciencia. Cuando ya superas esa parte que me parece que es normal, que es como natural de sentirte pues vulnerable, ¿no? Y tal, y te das cuenta que al final eso no depende y sientes que tienes que dedicarle tiempo a ti mismo, a escucharte, y eso me decías, es un hábito. Yo siento que en estos grandes gerentes que ya no se muestran, que se muestran más desde su esencia, desde lo que realmente son, es porque todos han tenido golpes duros de la vida. Golpes en el cual, cuando tenían este personaje egoico, la vida les ha pegado un revés Mm, que les ha dicho, ¿dónde vas? ya. ¿Quién te crees tú que eres? Sí. Porque te prometo que un porcentaje altísimo de clientes míos que están en esta otra fase, en la Ujú. cual se les ve más esenciales, de más auténticos, de más reales, todos te dicen, es que la vida me puso en mi lugar. Ya Ya. sea por un burnout que me estresé y que me tuve que apartar y tal, ya sea porque lo que fuera, o por un tema de salud, o por un tema de trabajo, o porque Ujú. perdí cuando estaba allá arriba, me echaron, me despidieron y perdí el trabajo, o vino la pandemia, por lo que sea, cada uno lo achaca a distintas cosas, pero la vida me puso en mi lugar. Y ahí me di cuenta que quién soy yo para, y empecé a ser más humilde y a entender. Yo creo que ese es un... Yo te decía, en mi caso en particular, yo todo lo que he creado no ha sido desde un propósito claro, de una planificación, no, no, ha sido una huida de querer salir del lugar en el que estaba y que no me sentía bien. Mira, ahí Sí. viene. Yo creo también que en una frase que tenemos aquí en casa y te la comparto, no sé cuántas veces la he dicho, pero yo creo que solo las enfermedades son capaces de cambiar nuestras preferencias. Y qué feo que tenga que llegar este momento en el que nos enfermemos, o qué feo que tenga que llegar este momento en el que perdamos para darnos cuenta de lo que teníamos o de la buena vida que estábamos viviendo o simplemente de lo tranquilo que estábamos y no lo disfrutábamos, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, yo creo que a todo mundo acá no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y eso, pues al final sí nos enseña y sí son grandes lecciones de vida, pero si algo pudiéramos aprender en cabeza ajena es que, pues oye, no necesariamente tienes que llegar a esos momentos para hacer estos cambios, ¿no? Y en esta parte del podcast yo me quedo con eso, ¿no? No sé si yo estoy en esa fase o no, pero el ego tiene que bajar, el ego tiene que hacerse a un lado para realmente
que se rompa este huevo y salgamos a la vida que sigue o al siguiente paso. No sé, no sé, en donde sea que tú te encuentres, ¿no? O sea, estés chiquito, estés grande, quieras cambiar de empleo, ¿no? Otra relación, un problema que tengas, pues yo creo que ser humilde siempre va a funcionar. Ojo, que ser humildes no quiere decir que te dejes pisotear, ¿no? O sea, a ver, también hay que tener fuerza para las cosas, pero es muy diferente para mí, Oriol, tener la fortaleza interna para decir lo que pienso que estar ofendiendo todo el tiempo a alguien porque yo me siento superior, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy buena la puntualización que has hecho. A ver, ser humilde, yo siempre digo, yo soy muy bueno en mi trabajo. Y eso no me hace arrogante, porque digo, de todas las cosas que hago, el comunicar, son cosas que las hago bien, porque he aprendido, porque me encantan, porque me apasionan y las hago bien. Y lo hago desde la humildad, porque no estoy diciendo que sea mejor que nadie. Ujú. Para mí pasa por ahí. Yo no me comparo con nadie, yo me comparo con mi versión antigua, con mi versión de hace 10 años, de hace... Esa es la única que yo quiero superar y que yo quiero estar avanzando y desarrollándome, por un lado. Por otro lado, qué importante, mira, hay una cosa que eso es un detonante que se nota en todos, que es la ansiedad. O sea, estamos en una sociedad muy ansiosa, Ujú, muy poca paciencia, ujú, muchas ganas de que todo ocurra ya y de que ocurra cuanto antes mejor, mucho cortoplacismo, eso lo ujú. sientes, pero constante, tanto en la zona de Latinoamérica como en Europa, en todos Todos lados. lados, sí. Brutal, es brutal el nivel de ansiedad. Y el nivel de ansiedad, si uno lo estudia un poquito o lo ve un poco en profundidad, te das cuenta que la ansiedad es miedo a la incertidumbre, es miedo a lo que vendrá en el futuro. Eso es por eso viene la ansiedad, solamente viene por eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo peleas, cómo luchas, cómo combates esta ansiedad? Viviendo el presente. Una de mis grandes enseñanzas a mis clientes es, ya, deja de preocuparte por lo que pasará y empieza a ocuparte por lo Ujú, que pasa hoy. O ujú, sea, ponle toda tu pasión, ponle todo lo que tengas a este momento, que es el único que es real, que es este podcast aquí contigo. Dalo todo, Carlos, todo, no te dejes nada, ni una gota y dalo todo. Que estás creando un futuro próspero gracias a lo que haces hoy en presente. Pero no te preocupes por el futuro, porque el futuro no tienes ni idea de lo que llegará, ni de lo que ujú. pasará. Por lo tanto, no lo puedes controlar, por lo tanto, olvídalo y empieza a centrarte en el hoy. Sí. Para mí, eso es ser auténtico, eso es ser real, eso es enchufarte en lo que estás haciendo en el día a día y empezar a disfrutar y a valorar lo que tienes trabajo, que no te va tan mal, que estás creciendo, que cada vez estás un poquito mejor, que compárate y piensa cómo estabas hace 5 años atrás. Ujú. Me explico, empieza a hablarte Sí. así. En vez de es que no tengo, es que me falta, es que mira al otro lo que tiene. Ujú. No, eso es ansiedad. Eso es un futuro que no controlas. Empieza a cambiar tu conversación interna, porque si no, tu ego te va a hacer mucho daño. Totalmente. Oye, y allá en España, digo, tú que has vivido en ambas partes, en España también hay esta cultura de no saber distinguir a una persona segura de una persona ególatra, o sigue siendo igual de difícil. Porque te pongo un ejemplo. Aquí en México, alguien que se muestra seguro, alguien que se muestra ah, como bien llevado, que se arregla un poco, que habla de una manera, pues, no sé, como un poquito con más conocimiento. Todo el mundo ya lo puso como este güey es un fresa, se cree saberlo todo, pinche cabrón, y lo hacen un poquito a un lado, ¿no? En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Digo, yo no digo que no lo haya, obviamente, hay muchas personas así, pero creo que no sabemos distinguir quién es quién, ¿no? Tú nos podrías dar un tip y si algo pasa en España diferente, que nos compartas. Está pasando, ¿eh? Está pasando algo muy parecido. Y de hecho, lo que sí está pasando y se nota mucho es que cada vez ves menos de estos personajes. De estos Mm, personajes que se han creado mucho como para afuera, ¿no? Como para mostrar algo que en realidad lo está haciendo muy vacío, ¿no? Porque es tanto ¿no? el envoltorio que dices, esto está vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí he notado o he visto? Que cada vez, y eso me parece muy bonito, a nivel jerárquico, las empresas son más horizontales, estas figuras que son más
para afuera y tal, están desapareciendo del mapa cada vez más porque la gente se da cuenta que no. Entonces, ahora el otro día estuve el miércoles en Madrid en una conferencia, que estaba dando una conferencia con unos compañeros y venía uno que es Jesús Hijas, que si no lo sigues, síguelo porque me encantó cómo habla, cómo opina y tal y cual. Y tú lo ves y el tío parece o sea, rock and roll total, va con la chupa de cuero, o sea, lo ves ahí el tío más. Ahora, cuando se pone a hablar, cuando reflexiona, dices, wow, este tío tiene contenido. Y Ya, como él sabe que tiene contenido, no le hace falta vestirse ni adornarlo de ninguna manera. ya. Porque quizás la persona que dices, pues de apariencia no parece, pero cuando se pone a hablar, ya está, ya te tuvo, ya entendiste por qué está ahí. Mm. Entonces yo creo que eso sí que es una tendencia que se está viendo cada vez más y que estamos saliendo un poco de ese, ¿no? De encartonaje de que tiene que ir con corbata, tiene que ir con tal, y pasa mucho lo que dices tú, que se pinche, que no, ¿no? No Sí. sé. ¿Cómo se llama este cuate? Jesús Fijas, Ya, te lo recomiendo mucho para que lo traigas al podcast, vamos. porque realmente Lo buscamos y lo ponemos acá. Sí, es una bestia, es una ya, bestia. bien. Quisiera cambiar abruptamente de tema e Vamos. irnos, poner freno, vámonos a otra parte y hablar un poco de esto que también comunicas tú bonito, que es la comunicación efectiva. Ajá. Ah, y yo creo que también, ya sea que seas emprendedor, ya sea que trabajes adentro de una organización, eso no te exime de tener como obligación un poco compartir tus ideas, en lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ser auténtico. Pero también yo creo que dentro de las empresas ser el intraemprendedor también es súper importante porque te puede llevar a subir de puesto, ¿no? Alguien me enseñó, una persona que trabajaba en Flextronics, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo toda la vida supe que iba a jubilarme aquí, pero yo tengo un espíritu emprendedor. Y entonces dije, yo voy a ser un intraemprendedor. ¿Sí? Yo voy a dar mis ideas al interior y voy a emprender, pero dentro de esta organización. Y se me hizo tan valioso porque la vida no es solamente decir, sí, voy a poner mi propia empresa y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, puede ser muy exitoso personalmente y profesionalmente dentro de una organización, obviamente que te permita hacer esto, ¿va? No nos vamos a poner de manera negativa a decir, hay organizaciones que no te permiten hacer eso y todo, ¿no? Pero cuéntame qué tan importante y qué tips nos darías para saber comunicar bien nuestras ideas. Déjame hacer un paréntesis antes, porque Sí, es muy interesante lo que has dicho, y es dale. lo de la marca personal, que hablamos tanto, ¿no? Hoy en día, que es tan importante que trabajes donde trabajes, ya Sí, seas emprendedor, ya seas profesional en una empresa, es fundamental que hoy tengas tu propia marca personal. ok. Y esa marca personal tiene que ser ese aporte de valor que das en el lugar en el que estés. Y da igual la forma, solo poner ese Y bocado ahí como... podemos definir como muy puntualmente y para no dejar cosas al aire, ¿a qué te refieres con marca personal? Al final, tu nombre, tu manera de ser, tu personalidad, eso agrega valor o quita valor, Mm, dependiendo cómo. Entonces, una persona que se trabaja, una persona que se entiende, que se comprende, empieza a agregar valor desde esa humildad, desde esa tranquilidad, de ser uno mismo, y eso lo hace en el lugar en el que está. Eso se construye. Por eso mm, digo esa marca personal que se va ujú, construyendo y que tiene un nombre, tiene un apellido y que va quedando una cadencia, ¿no? Yo ya, siempre digo que mis trabajos no vienen por venderme fuera, sino por la gente que ha tenido la oportunidad de estar conmigo, las empresas, son las que me han ido llevando a otros desafíos, otros proyectos. ya, Porque al final esa es la marca personal que trabajas, que es lo que haces, lo mm, que haces, y sientes como sientas, ¿no? ya, Y siento que es muy interesante que todo el mundo hoy esté muy consciente mm, de trabajarse como si fueran ellos mismos estas marcas personales para venderse fuera, ya. para lo que sea que quieran hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, esta comunicación de las ideas para alcanzar Vamos, nuestras metas, ¿qué nos recomiendas? mira, yo siempre digo una cosa, para mí casi todo el mundo, digo casi, hay muy poco, un porcentaje muy bajo, son personas, son grandes comunicadores. Mm, El gran problema, otra vez, es que nos ha mandado un patrón. No, para ser un gran comunicador hay que ser así. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que tienes que buscar es tu manera de comunicar y que sea genuina y que sea auténtica a la que tú eres. Si eres una persona más de datos, más analítica y tal y cual, puedes comunicar muchos datos y puede ser muy interesante lo que digas, pero hazlo a tu manera. Lo peor es que tú seas de una manera y que lo intentes hacer de otra porque te dijeron que
ahí es donde empieza el ruido, ahí es donde empiezas a deslizarte ya. No. O sea, yo siento también otra vez, ¿no? Ir un poco para adentro, luego para afuera, para saber quién soy yo y cómo comunico yo. Eso uno. Ujú, Número dos, tú decías, es importante, es fundamental. O sea, hoy en día, que el contenido, podcast hay un porrón, ujú. coach hay 300.000. O sea, Sí. el contenido en sí está en la red, está disponible para todo el mundo y lo que hoy nos diferencia, o sea, yo todo lo que puedo hacer en un Betsy, en un Bridgestone, en un Nestlé, en un lo que sea, el contenido en sí, si yo creo que es solo mío, es que me estaría autoengañando, o sea, no es así. El Ujú, contenido está y es para todo el mundo. Ahora bien, lo que te diferencia es cómo lo comunicas, mm, es la manera en cómo lo haces. Podcast hay 3.000, pero cómo tú llevas tu podcast, cómo lo comunicas, cómo enganchas con el entrevistador o lo que sea, eso es propio, eso es tuyo. Y ya, eso es lo que tiene que hacer la diferencia, ¿vale? ya. Entonces, a partir de ahí, es importante, es fundamental hoy en día, Ujú, cómo nos comunicamos y cómo hacemos. Y aquí hay dos aspectos que quiero hablar. Por sí, un lado, el ser genuino, el ser tú mismo. O sí, sea, vemos. el que si yo digo pinche cabrón, pues digo pinche cabrón. Y me importa un carajo si el otro le molesta o no le molesta, porque es mi forma de comunicarme. Y eso, ¿sabes qué pasa? Que genera coherencia. Mm, Genera, mm, sí, engagement. Eso hace que, uy, me cae bien este tío. ¿Por qué? Porque es igual que yo, porque habla así tranquilo y tal. Y eso genera proximidad. ujú, Fíjate que yo cuando me presento, y antes me decías presentarme, yo odio ese, ¿viste? El típico currículum. Bueno, y estudié y trabajé. ¿Y por qué lo odio? Lo odio porque eso genera mucha distancia mm, entre al final el público porque yo como quiero comunicar, quiero sentirme cercano, quiero estar cerca tuyo porque al final, ¿cuál es mi gran objetivo? No es deslumbrarte de todo lo que sé, sino es que te lleves algo tú, es que mm, crezcas ujú, tú. Ese es ujú, mi objetivo. Entonces, a más cerca sea, a más confianza tengas conmigo, más vas a decir, hostia, me gusta lo que dice este hombre porque tal, tal. Eso es lo que yo quiero en realidad. Entonces, más genuino sea, más yo hablo así contigo, con mis hijos, con mi señora, con mis justo, amigos, hablo así. O sea, justo. no estoy haciendo un papel aquí. Yo soy así, y así hablo, y así me apasiono, y así tal. Entonces, intentar primero hacer eso. Número dos, práctica. La práctica del maestro. O Ujú, sea, a partir de ahí, una vez uno sabe qué es, pues empieza a hablar y empieza a no tener y a vencer esos miedos. El miedo, el susto principal de hablar en público o de hablar delante de, dura 30 segundos. Siempre lo digo, 30 segundos. ok, wow. Cuando pasan 30 segundos, ya está, ya caíste, ya empezaste a agarrar el hilo, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo a la gente que está empezando, que no tal? Prepárate los 30 segundos. Mm, Prepárate con una pregunta, con una anécdota, que es para ti, no es tanto para los demás, es para que tú vayas afianzándote en el escenario, en el lugar, en la webinar, en lo que sea. 30 segundos y te vas a dar cuenta que pasados los 30 segundos, ya está, ya fluyó, ya me saqué los nervios, ya me saqué, ya está, ya fluyes. Y después, es normalísimo que te dé nervios. Es muy normal que te dé ese vacío en el estómago. Es muy normal. Y te voy a contar algo. Ese vacío en el estómago, que todavía yo, después de no sé cuántos años de dedicarme a esto solamente, todavía lo tengo, es una gran señal de que lo que voy a hacer me importa. mm, Yo te digo una cosa. Yo el día que no tenga nervios antes de entrar a un podcast o antes de ir a una conferencia o antes de ir a hacer una formación, lo dejo. ya. Porque eso significará que ya no me importa, que ya no me apasiona, que ya no me... Mm, Entonces esos nervios son bonitos, ese miedo no es paralizante, todo lo contrario, es para estar alerta, para estar... Y todo eso te suma. Y después es la emoción. Queremos ver allá arriba, o en el escenario, o en el otro lado del podcast. O sea, mm. gente como tú y como yo, gente normal, que tiene miedo, que se asusta, que es vulnerable, que no lo tiene todo superado. Queremos ver eso. Por lo tanto, quítate las máscaras y muéstrate así. Sí, totalmente. ¿Qué te llamó la atención de nuestro podcast? Me gustó la frescura, me gustó un poco, siendo coherente con lo que te decía ahora, ¿no? Esa frescura de ponerse en contacto conmigo desde un lugar muy, muy cercano, muy tranquilo, cero pretencioso, Mm, ¿no? O sea, me gustó mucho eso. Tengo la suerte de que me han invitado a otros podcasts y que me han dicho, y en eso no soy para, o sea, tampoco soy exigente y tal, pero sí es verdad que uno, lo que decíamos de la marca personal, uno pues, bueno, un poco quiere ser coherente con lo que hace, con lo que dice. Y claro. realmente tu manera de entrar, tu manera de hablar conmigo, que fue tan natural, que fue todo así, dije, esto tiene que ver conmigo. O sea, yo soy así, como es Ya. coherente conmigo y es tal, entonces enseguida vamos, hagamos, charlemos.
De hecho, ya has visto, tú me dijiste, bueno, hagamos una para prueba. Y dije, no, vamos. Directo. Porque al final, claro, porque al final es así, ¿no? Es ser auténtico y ser real. Sí, totalmente. Oye, y hablamos de manera muy positiva de cuando todo sale bien, pero ¿qué pasa cuando te encuentras en una conferencia o en una reunión con tu equipo, así sean 3 personas o 2 personas o 10 personas, 100? ¿Qué pasa cuando no conectas? Y yo creo que te das cuenta en algunos puntos en donde dices, híjole, güey, lo que estoy diciendo nomás no les entra en la cabeza. Seguramente te ha pasado. ¿Qué, Sí, sí, qué, me ha pasado. qué haces? O sea, digo, porque luego hay quien pierde interés y me ha tocado en unas reuniones que de plano, o sea, no es que se levanten, pero ya empiezan a decir cosas basura. ¿Qué haces tú para decir, reconecto y me enfoco en qué? Mira, a ver, aquí hay varias respuestas, ¿no? Porque hay varias variables, pero por un lado, yo sí tengo un anclaje, que son estos dos anillos. Yo tengo dos anillos, mi anillo de boda y el anillo de mi papá. Mi papá falleció de cáncer en 2010 y mi papá era una persona que para mí fue muy... Yo soy hijo único, mi madre se fue cuando yo era muy pequeño, por lo tanto yo viví toda mi vida con mi papá. O sea, éramos mi padre y yo y el resto del mundo, ¿no? Durante muchos años. Cuando yo cumplí mis 36, mi padre falleció y eso fue un golpe que la vida me pegó durísimo y en el que todavía hoy, ¿no? Bastante 14 años después, todavía está ahí. No Es está difícil. 100% superado porque es difícil vivir sin él, ¿no? Y tener hijos y que no esté él presente como el abuelo que hubiera sido. Ujú. Y te cuento eso porque para mí es muy importante esa figura y yo llevo su anillo. Cuando él falleció, yo me quedé con su anillo de boda y me lo puse junto al mío. Mm, Y esa es mi manera de conectarme. Cuando yo siento que no estoy conectando con la audiencia, cuando yo siento que hay algo, un ruido ahí que no... Y eso se nota, ¿eh? Y lo percibes. Y sí. quizás mucho desde un lugar que no puedes definir bien, pero es una percepción que tienes ahí. Yo suelo tocarme mis dos anillos como para... Porque muchas veces es lo que decías tú, porque seguramente el que no está conectado es uno más Mm, de lo que está pasando fuera, es algo que está pasando dentro, ¿no? mm, Entonces, este movimiento yo lo tengo muy integrado como para volver a mí, mm, vuelve a mí, ¿no? O a veces un comentario que te duele, un sí, comentario de fuera que lo notaste como más tóxico, más sí, ir a pinchar, sí. vuelve a mí. No caigas ahí, no vayas a ese lugar, vuelve a ti, ¿no? Vuelve a ti. Y a mí esos anillos son mi anclaje, ¿no? Que es como se llama, ¿no? Como para anclarte, para hablar desde este lugar, ¿no? Eso una. Eh, y otra cosa que también estoy viendo mucho es que las personas cambian y las personas maduran y crecen y se desarrollan. Hace 10 años, la audiencia que tenía estaba acostumbrada a que llegara tú, yo, quien sea, y que le diera la chapa con algo. Y eso era como era antes. Hoy no es así. Mm, Hoy la gente tiene, decíamos antes, muy poca paciencia. Hoy la gente lo que dice es, no quiero saber nada con que este venga y me pegue la chapa. No sé si en México se dice así, pero que me pega el rollo, sí, sí, ¿no? De sí, todo sí, lo que sí, está es un haciendo. rollo, ¿no? O sea, me está diciendo, sí, Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que hoy la gente está esperando? Hazme partícipe del mensaje. Yo mm, fíjate que en conferencias, en talleres ni hablar, pero en la mayoría de cosas que hago, siempre, siempre, siempre va a haber una dinámica, siempre va a haber algo para trabajar con la gente, para que la gente sea partícipe del mensaje desde el hacer, no tanto desde el escuchar. Yo no quiero gente pasiva delante mío, quiero gente activa. Y cuando los haces partícipe, yo fíjate que mis conferencias la empiezo con una entrevista que hay en Google, que hacían el año pasado en Google, en que hacían una historia. Y esa historia tienes que decidir, bueno, tienes que elegir unas cosas. La planteo y le pido a la gente que suba al escenario conmigo y que digan sus soluciones para ver qué tal. Aquí empiezo muchas veces. ¿Qué estás haciendo ahí? Rompiendo. claro. Esto no va a ser un monólogo de yo aquí arriba y ustedes ahí abajo, sino esto va a ser una compartir. Y aquí no soy solo yo el que va a compartir ideas, sino que estamos todos a una manera mucho más transversal. Yo siento que las personas nos están pidiendo cada vez más eso. Y aparte, tenemos gente muy preparada. Tú decías, en reuniones de equipos, yo puedo ser el líder de ese equipo, pero lo que voy a hacer es, chicos, tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? O sea, a Mm, partir de ahí sean ustedes los que... Y es un poco lo que hablamos del ego, salir de ese lugar tan parametrizado que es el lugar del jefe o el lugar de tal, salir de ese lugar que no confía a nadie, que no tal, como los vendedores. Hoy en día, a ver, te vas a comprar una tele y ¿qué te va a decir? No, esta tele, ¿quién te crees? mm, Nadie se cree esa figura. La figura del vendedor y empresas como Uber, como Netflix, como Amazon, lo han visto tan claro que han hecho modelos de negocio donde no hay vendedores.
¿O Sí, de quién te vende acuerdo. La Casa de Papel en Netflix? No te lo vende nadie. Tus propios amigos, tu propia gente, la gente que lo ve y que se posiciona. ¿Por qué? Porque sacaron esa figura del vendedor. Pues bueno, en el liderazgo igual, saquemos la figura del líder, saquemos la figura del todo, porque ese no vende, ese no engancha, ese no conecta. Y empecemos a hacer algo conjunto, colaborativo. Y ahí sí, la gente se engancha, la gente quiere, porque forma parte del mensaje. Totalmente. ¿Y qué dirías acerca de estos personajes también que hay en el mundo ahora en esta campaña que hemos hecho en LinkedIn? ah, no creas, o sea, de los mensajes que mando hay personas bastante groseras, ¿no? Que te dicen Wow. cosas que, bueno, y no termina, o sea, porque uno no es de palo, ¿no? O sea, y te cuestionas. Yo creo que hay mensajes que tocan algunas fibras sensibles, a lo mejor por el día, por la semana, por la circunstancia, y son cosas que te dan el bajón, ¿no? ¿Tú cómo enfrentas cuando alguien te da un feedback agresivo o negativo en donde de alguna u otra manera pudo entrar y te dio en una fibra? ¿Qué haces tú? Primero preguntarme, ¿es mi basura o es la suya? La Ya. que estoy percibiendo ahí, ¿no? Primero, si esto es mío o es del otro, ¿no? Mm. Porque muchas veces esa mala contestación o ese feedback negativo no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con algo de la otra persona, que esté Ujú. pasando un momento X y de repente esté con otra historia en la cual, yo qué sé, me explico, porque cada uno sabemos tan poco de la historia de la gente, ¿no? Entonces, querer como etiquetar o juzgar que esa mala contestación fue algo por algo que hice yo, me parece muy pretencioso, ¿sabes? O sea, siento que a veces tiene que ver más con el otro que conmigo. Ujú. Primero lo plantearía así. Lo segundo que sí puede pasar, y esto también es algo que yo que soy coach y he estudiado mucho en esa parte, se entiende mucho el hecho de que todas las cosas que no me gustan de ti son temas que no tengo resueltos en mí. O sea, Mm. todo lo que yo veo que me hace ruido y de repente tú puedas tirarme algo que a mí me está haciendo ruido, es algo que quizás no tengo tan localizado de mí. Entonces, ahí el aprendizaje es, vale, esta persona me está activando algo o una fibra que sí se me está encendiendo, pero ahí es una gran oportunidad para aprender qué es lo que me está pasando con eso y por qué no lo tengo resuelto y por qué me cayó tan mal y por qué me pasó lo que me pasó. Ahora, cuando hay un incendio en tu casa, ¿no? Tú no sales corriendo fuera de la casa para ver quién te tiró, quién te quemó. Tú lo que haces es quedarte en la casa para apagar el incendio, ¿no? Pues es lo mismo. Si te tiraron algo que realmente ardió dentro tuyo, Mm. quédate dentro buscando dónde está la solución. Pero no busques o no le pongas la excusa como que el culpable está afuera, sino que la cosa seguramente está en algún lugar tuyo que no está localizado. Y a partir de ahí empieza a trabajar y a seguir creciendo y conociéndote. A mí me encantan los comentarios. Mm. Punto. No digo ni positivos ni negativos, comentarios en general, Comentarios. porque el Ujú. positivo y negativo es subjetivo. Es Totalmente. depende de, no, es que no me gusta porque eres muy poco estructurado, es porque hablas y no cierras. Y tú lo verás como algo negativo. Y a mí me encanta ser así. Quizá, no sé, me explico. Sí, Entonces, sí, sí. ponerle la etiqueta de bueno o malo es muy relativo. Entonces, Sí, y luego una cosa, y lo decía antes con tu compañera que decía, bueno, y la sí, camiseta o el espectro, y decía, llega un momento en la edad que ya hay cosas que mm, no te importan. sí, Y que no te importan, ¿por qué? Porque, ¿sabes algo? Y mi padre eso me lo decía siempre, me encantaba. Él me decía, nunca jamás te vas a gustar a todo el mundo. Siempre va a haber alguno que no le guste. Eso, hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Este podcast le puede gustar a mucha gente, pero seguro, te lo juro, Carlos, va a haber alguien que no le guste. Y sí, está bien que sea así. sí, Está bien que sea así. O sea, sí. dejemos un poco, ¿no? ¿Qué tal? Ahora bien, sí es verdad que cuando sientas, pues que hay gente que te critica, que te dice, que lee bien esta situación. Porque mi padre decía, solamente tiran piedras en los árboles que tienen frutos. Mm. Un árbol sin frutos, nadie le va a tirar ninguna piedra porque no hay nadie que caer. Qué bonito, ¿eh? Entonces, claro, Sí. entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Un árbol seco, que no Mm. tiene nada que ofrecer, o un árbol que está lleno de frutos? Porque si estás lleno de frutos, y es lo que pretendes, es lo que quieres, acostúmbrate que alguien te va a tirar la fruta. Ya, qué bonito. Qué buen aprendizaje. Digo, y se lo dejamos a todo mundo, ¿no? Yo creo que aquí también, en México, le ponemos mucho la etiqueta de envidia. O sea, hay mucha Va por ahí, envidia, ¿no? Sí. va por ahí, va por ahí, Y, va por ahí. y sumando a lo que dijiste, que no le vamos a gustar a todo el mundo, aquí en México tenemos una frase que dice que no somos monedita de oro.
Ajá, exacto, ¿no? exacto, Pues exacto, efectivamente. y esa es la verdad, ¿no? Y me sigo preguntando si la tecnología o nos beneficia o nos afecta. Obviamente nos beneficia, va. O sea, estamos aquí gracias a la tecnología. Pero cuéntame, ¿tú cómo has desarrollado tu vida profesional, ChatGPT, esta interacción que podemos tener aquí? ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo? Porque ya lo puedes hacer por Zoom o por Meet y ya es algo normalizado. Claro. Cuéntame, ¿has crecido? ¿Te has sentido abrumado? ¿Cuál es tu respuesta hacia el mundo tecnológico con el que vivimos? A mí me ha cambiado, pero me ha roto 18.000 paradigmas, pero a un nivel que estoy feliz. Pero claro, cuando hay una rotura, al principio sientes miedo, incertidumbre, no sabes cómo saldrá, ¿no? Entonces, ahora, si lo veo en perspectiva, yo, aparte, en mi caso, en mi negocio, que yo hago formaciones, lo que más, antes de 2020, antes de la pandemia, yo Mm, te puedo ujú. decir que el 80% era presencial y había poquísimas cosas Sí. online. O sea, era en esa época, ahora parece que haya pasado mucho tiempo, pero en realidad estamos hablando de hace 4 años, Sí, ¿sabes? sí, de acuerdo, Es, es, totalmente. Sí, es es, nada, es nada, es nada, es nada. Sí. es nada. Entonces, claro, llega pandemia, nos detiene a todos. Yo estaba en Panamá en ese momento viviendo, me detienen ahí me quedan ahí en una casa y no puedo salir en un año. Yo que vivo viajando y fue un poco horrible. Entonces Sí, la viví mal al principio y tuve que acostumbrarme al Zoom, ¿no? A los sí, webinars, que sí. fue todo. Entonces, claro, desde esa incomodidad de dar clases. Entonces, claro, lo primero que te viene es la incomodidad. O sea, pues me encantaría que fuera presencial porque lo disfruto más, porque puedo generar. Claro, porque estás acostumbrado a eso. Pero poco a poco te das cuenta de que y empiezas a ver los beneficios que Ujú. tiene esta otra manera. Y te cuento, hoy en día, y yo te pongo un poco en el planteo de mi vida y te vas a dar cuenta que para mí es un gran beneficio. Sí, Yo vivo en un pueblo de pescadores al norte de Barcelona, que está casi tocando Francia, de ya. 4.000 habitantes, Wow. donde mis hijos son felices porque esto es libertad pura, aquí hay calidad de vida a otro nivel. Yo trabajo en todo el mundo hispánico porque no me cierro absolutamente a ningún cliente, desde Argentina hasta México y todo lo que es España. O sea, no tengo ningún tipo de viajo 4 o 5 veces al año para ese lado del mundo que tanto me gusta, para hacer mis formaciones, mis actividades. Online hago muchísimas cosas también, como esto y como muchas otras cosas. Estoy súper conectado a nivel de redes, sobre todo en LinkedIn, es donde más me muevo yo y donde más me gusta y lo disfruto y tengo una comunidad enorme y gente increíble donde siempre tengo eventos presenciales, online y demás. O sea que a día de hoy, te digo, ChatGPT lo uso de manera recurrente porque me encanta, porque me facilita y porque siento que es una herramienta que usada con inteligencia. Y al final, siempre lo que digo lo mismo, no es un sustituto, es una herramienta que te apoya, pero que no te sustituye. ¿Me explico? O sea, yo lo uso como una herramienta para facilitar y para ser más eficiente, pero no es la herramienta solo, ¿no? Yo no hago ninguna publicación solo pasando por ese filtro, pero sí me ayuda muchas veces a tomar ideas, a demás, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver la vida desde ese lugar, dices, pues a mí me ha ido. A mí, personalmente, yo estoy feliz con todo lo que se nos ha presentado y me siento que son 1.000 oportunidades que uno tiene que tomarlo desde ese lugar. Sí, totalmente. Y rescato algo que dices, porque no eres la primera persona que entrevistamos en el podcast que vive en una parte, digo, vivir en un pueblito en Barcelona yo creo que no es alejado, porque a 3 horas estás a Madrid y a, ¿sabes? O sea, no es tan Sí, lejos, sí, sí, claro, claro. pero vamos, yo creo que esa tendencia de mi madre, que yo también soy hijo único, Oriol. Entonces, Ajá. mi madre, su sueño era venir a la ciudad y llegó a la ciudad. Y ahora mi sueño para mí es salir de la ciudad también, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. Se me hace algo muy particular como una generación después. En lugar de querer vivir en la ciudad, vamos a la ciudad. Pero sí que no eres la primera persona que conozco que vive, no aislado, pero sí dentro de un aire limpio, por Eso es. decirlo Claro. de alguna Es que, manera. ¿sabes qué pasa? Que antes de la pandemia era inviable. O sea, Sí, yo, que soy de esta zona toda mi vida, yo aquí venía a pasar las vacaciones. ¿Por sí. qué? Porque tenía que vivir en Barcelona, porque es donde está la ciudad, donde están las empresas, tenía que hacer el tráfico para poder llegar a trabajar y estar 1 hora y media para llegar a trabajar. O sea, eso era la normalidad antes. Ujú, Hoy, yo no tengo tráfico, yo no tengo una oficina a la que ir porque trabajo en teletrabajo en casa, porque... Entonces, ujú. claro, la calidad de mi vida ha aumentado, en mi caso, hablo y esto es muy subjetivo y cada uno, Sí, y el vendrá otro y totalmente. dirá, no, a mí tal, pero yo te hablo, tú me preguntas, yo te hablo desde mi casa, ¿no? Yo Ujú. estoy feliz,
feliz con la tecnología, feliz con la oportunidad de estar aquí sentado en mi casa y poder estar hablando contigo, que estás en Aguascalientes. Eso me parece fantástico, me parece maravilloso, ¿sabes? Sí, Cómo podemos juntar culturas, ¿no? Es brutal. sí, totalmente. Y yo creo que esto vino a solucionar muchísimos problemas que teníamos como sociedad, y el impacto que va a tener esto no sabemos, ¿no? Yo me acuerdo mucho al principio de la pandemia que nos decían, es que el impacto de la pandemia no se va a ver hasta de 5 años. Simón, o sea, ¿cuál impacto? No, hombre, o sea, fue una cosa tremenda. Brutal. Tú que has recorrido el mundo, ¿qué problemática ves que te inspire todos los días a tomar una acción chiquitita? Yo tengo un propósito muy claro, tiene que ver con tomar conciencia, y la problemática la veo que cada vez, y decías tú muy al principio, ¿no? ¿Qué le pasa a esa gente que trabaja de 7 a 7, que va con el piloto automático? Los veo. Carlos, yo tengo un trabajo en el que me da la oportunidad de estar junto con esa gente, de sentirlos, de verlos. Yo de repente voy a una formación y en la formación hay 40 personas y estamos dando la formación y es que los veo ahí sentados, los veo. Y tengo como ese propósito en mi corazón de decir, esta gente tiene que despertar, porque yo siento que tienen mucho que ofrecer. Yo tengo una capacidad, es un don que tengo, que no sé de dónde vino, no tengo ni idea, pero yo veo luz en gente que ni siquiera ellos lo ven, ¿sabes? Y el hecho de poder yo confiar en ti Ujú, y mostrarte algo de ti que ujú, seguramente tú no estás viendo, porque estás mirando fuera en vez de mirar adentro, ujú. eso es mi gran propósito, ¿sabes? Y yo me ha pasado mucho. Yo ahí tengo mensajes de clientes, de participantes que estaban en empresa, que hicimos un programa anual, que esa persona no participó nunca en ninguno de los talleres, que se quedó en un rincón, que tal y cual, pero de repente te manda un mensaje de una hoja entera, ¿sabes? Agradeciéndote, porque fuiste la persona detonante que le hizo abrir los ojos y que realmente hizo que dejara ese trabajo o que lo que fuera, ¿no? O que se diera cuenta de tal. Mi no hay cheque en el mundo que me pague la felicidad y me paga eso, Sí, ¿sabes? No hay claro. cheque en el mundo. Sí, Entonces, sentirte útil, sentirte que ayudaste a alguien, que despertaste a alguien, y por suerte tengo varios casos, porque yo soy muy apasionado, yo soy un tío que lo doy todo, y se me nota, o sea, yo voy con todo o nada, y voy a donde sea y lo digo y hablo de la toxicidad, y hablo de los jefes de mierda, y hablo así, sí, sí, sí. ¿en dónde? En donde corresponda. Me importa un carajo. Y aparte tengo esta libertad de que yo dependo de mí. Mi jefe soy yo. Y yo, como no me voy a despedir, ni tengo intención de eso, Sí. perdí el miedo, ¿sabes? Perfecto, sí. Me gusta mucho tu visión de vida, me gusta mucho tu aura, aunque estemos a 8,000 kilómetros de distancia, yo creo que se siente. Conecto mucho contigo en muchos aspectos. Siento mucho lo de tu padre y entiendo muy bien eso, porque acá en casa también hemos perdido a personas muy, muy cercanas, y yo creo que para mí la manera en que los honramos es que vivimos bajo sus valores Total. y sus aprendizajes, ¿no? Y eso pues no se va, y eso no se borra, ¿no? Yo también tengo aquí mil cosas que representan, y bueno, o sea, honrar a las personas que no están con nosotros actuando como ellos nos enseñaron, yo creo que es lo mejor que nos hubieran dejado, más que un cheque millonario y más que la herencia Total. y más que esto, ¿no? Total. Oriol, ¿con qué te despides? Nada, la verdad que ha sido un súper placer. También me he sentido muy arropado, muy escuchado y muchas gracias por generar estos espacios para mí, para toda la gente que te escucha y que espero que cada día sea más, porque Gracias. realmente se necesitan espacios así y te felicito a ti y a todo el equipo para Gracias. ponerle las ganas que le ponéis y que realmente hagáis que esto pues, Sí. pues se expanda y que llegue a más gente. Justo, muy bien. Dejamos redes sociales de Oriol Cabané aquí abajo. Píquenle, LinkedIn. Si necesitan algo, por favor, adelante. Pues nada, con esto acabamos. Gracias.